Nosotros empezamos en el 2017 en un cuarto de 4x4, Anderson, yo y una compañera, robando wifi de un Sweet and Coffee que quedaba abajo. En 2017, a finales de 2017, ya competíamos en ese tipo de relevancia con las grandes cabeceras, una hueá de 14 meses. ¿Me explico? Lo que le costaba antes en la industria a alguien 50 años. Fan del castigo, de la posta. El único castigo que vi, el único castigo que fui a ver presencialmente fue el de Sí, Jaime soy Toral. súper fan del castigo, he visto uno. No, Sí. presencial. Fue el que el que terminó a medio entrevista, el de Jaime Toral. Ah, estuviste ahí. Estuve ahí y al final, cuando estabas ahí muerto de miedo, fui y me tomé una foto contigo. Esa huevada estuvo de eso, pues, loco. Bastante denso. Yo no podía creerlo. Yo decía, puta madre, vengo a esto, consigo cita y pasa esta locura. Pero mejor estuviste en un momento histórico del castigo, ¿no? Sí, no, de verdad que sí. Y tú haces esto semana a semana y semana a semana eres irreverente con tus invitados y les dices las cosas sin pelos en la lengua. ¿No te ha pasado que te comienzas a autocensurar tú mismo porque dices, se me pasa la mano a veces? Hay veces que digo, y igual se publica porque en el castigo no se edita, entonces hay veces que digo huevadas y al otro día estoy como, qué pega de gana dije esa huevada. O chuta, de gana me tomé esos 3 whiskies de más, bebón, alguna cosa así. Entonces, si ando por ahí por la calle de la amargura de vez en cuando, más que nada también porque antes no era tanto así, pero ahora vivimos en esta sociedad hipersensible de cristal, entonces sí me quedo pensando como que, ay, esto capaz sí molesta al colectivo de los colectivos del colectivo del colectivo, y se arma el petardo en Twitter. Y bueno, pues igual pasa, ¿no? Y ahí me hago bolita. Pero hay muchas veces que he dicho cosas que fuera de lugar por el calor de la conversación, de los tragos o por querer ir mucho más allá en la irreverencia, porque mi estilo va siempre al límite, va como al filito de la navaja. Entonces es mucho más fácil no equivocarte con el respeto al trabajo de mis colegas. Si haces una entrevista toda seria en televisión, con prompter y con corbatita, ¿ya? Es mucho más fácil equivocarte en un bar después de la segunda botella de vino, y con un estilo mucho más irreverente, pero sí, uno la caga con relativa frecuencia. Menos como nosotros acá, que tenemos la facilidad de que si decimos alguna pendejada podemos editar, tratamos de que salga completo esto porque obviamente ahorramos trabajo de edición y simplemente es más natural. Lo tuyo yo lo veo como un podcast, básicamente, o sea, tipo un podcast tipo Joe Rogan, donde te sientas con alguien, pero tú tienes audiencia, que eso lo hace más complicado. No has pensado moverlo simplemente a una cabina y ahora esto con COVID también con mucha más razón. O sea, cuando empezó la pandemia en el 2020, ¿cuándo fue? En el 2020, primero me vi obligado a hacerlo así en Zoom digital, y era rarazo porque estar chupando así en Zoom no es lo mismo, pues, loco. Uh-huh. Mi mujer cuando estoy chupando en Zoom, piensa que estoy chupando solo, ¿cachas? Entonces no se ve bien. Entonces, al principio fue muy complicado. Al primer semáforo amarillo salía la presencialidad que mantengo, pero la presencialidad del estudio, del 1 a 1, porque yo lo que necesito es verle la cara, sentir al entrevistado por dónde va, meterle un trago, y así me he mantenido hasta el día de hoy. Sigo grabando en estudio, hice el estudio del Castigo Divino en los estudios de La Posta, y recién en el mes de noviembre volví a experimentar la presencialidad en Guayaquil, y tuve un presencial en un bar de San Borondón con Otto Sonnenholzner, y luego tuve en diciembre un presencial con el gobernador Pablo Arosemena.
y mi idea es ir haciendo un presencial por lo menos en Guayaquil al mes, porque el público es como el tercer participante del castigo, ¿ya? El público es un personaje dentro de mis entrevistas, es además de un personaje, para mí es un termómetro que me permite ver en vivo si es que ese tema está pegando, si es que estoy aburriendo a la audiencia, si es que hay algún chiste que funcionó, y me ayuda mucho más a llevar la entrevista. Más me dirijo al público en innumerables ocasiones, el público pregunta, el público se cabrea, el público se ríe, es un tercer personaje, cosa que ya no tengo en la soledad del estudio. En la soledad del estudio es, puta madre, ojalá esto esté gracioso, yo me estoy cagando de risa, pero ojalá que la gente se caiga de risa. Y tiene ese problema. Si bien tiene otra cosa que es una maravilla, va a cumplir el próximo mes 7 años. O sea, voy 7 años ininterrumpidos de estar prácticamente una vez a la semana chupando en un bar y hablando de política, ininterrumpidos. Yo he faltado a 2 castigos en mi vida. O sea, 2 castigos no se han dado en 7 años. Estamos hablando de no sé cuántas semanas tiene el año, pero un huevo de semanas. Y puta, yo sí estoy muy agradecido con mi hígado que me ha acompañado durante todo este tiempo, permitiéndome trabajar honradamente. Pero solo 2 no se han hecho, no se hizo cuando no lo hice, porque fue el terremoto de Manabí, y dije, la gente no está para el jijiji, jajaja. Entonces suspendí un castigo y ahora suspendí el último del año pasado porque me dio COVID, ¿ya? Entonces, pero de ahí estoy contra viento y marea yo todo el tiempo. Y durante 6 años o 5 años y medio, que el castigo antes de la pandemia, yo tenía que estar un lunes cada 15 días infaltablemente en el bar de Quito a las 8 de la noche, y un jueves cada 15 días en un bar de Guayaquil a las 8 de la noche. Entonces yo no podía ni siquiera planificar mis putas vacaciones, porque yo tenía que clavar mis vacaciones entre castigos, vacacioncitas de menos de una semana como máximo. En cambio, ahora el estudio me permite esa planificación. O sea, yo me pego una chupetiza de una semana, grabando 4 castigos y me quedan 3 semanas libres. O el invitado no puede ir a las 4, sino a las 5, y ahora puede ir a las 7 o a las 3, y es mucho más fácil de manejar, pero lastimosamente se ha perdido este calor de bar. Justamente estaba ya organizándome para regresar también a la presencialidad en Quito. Me refiero a la presencialidad del público, y cayó esta huevada del Omicron, entonces nadie me va a ir a ver, pucha, para estar desinfectando ahí. Entonces estoy esperando que surfear la ola del Omicron y volveremos en Quito, si es posible en febrero, si es que las cosas se arreglan, si no, será en marzo, pero me verán volver a los bares. Es increíble ahorita que tú dices que no ha faltado más que 2, y nos hace pensar lo que nosotros con Mario hemos hecho. Nosotros hemos fallado una semana desde que empezamos. Este sería la 88 semana, la semana número 88 con el episodio número 88, y nos pasa mucho lo que tú decías de estamos constantemente planificando todas las semanas los podcasts. Si hay un invitado que lamentablemente nos tiene que cancelar, tenemos que buscar un invitado donde sea, a veces no nos dejan prepararnos muy bien, o Mario tiene algunas vacaciones y no sabemos qué hacer. Entonces, una de las cosas que hemos hecho, y gracias y al igual que tú cuando estás en el estudio, es grabamos durante un mes 8 o 9 podcasts, y así nos tomamos un tiempo libre, planificamos vacaciones y nos sentimos un poco más cómodos. Así Pero ahí, toca. Así toca, sí. Esa es también la oportunidad de hacerlo en estudio o en Zoom. Hay algo, y solamente para tocar rápidamente un tema que justamente como Mario lo mencionó, nosotros nos vimos muy inspirados en el momento de sacar el podcast de Castigo Divino. En verdad fue así, para mí era un podcast con público. Y ya ha pasado 7 años, innumerables Castigos Divinos. ¿Cuál es la clave para prepararte para una entrevista? Y lo más importante de todo, cómo llevar una conversación fluida y que a la gente le interese. Bueno, yo preparo mis entrevistas en una servilleta, y es ahí donde anoto. Yo hago
Mis entrevistas son un 90% entrevistas políticas. Entonces, yo soy un periodista político, que no es lo mismo que un político periodista. Claro. Y entonces yo estoy todo el día masticando y masticando política, todos los días de mi santa vida. Entonces, cuando yo ya me siento con un político, yo tengo ya un know-how de muchas cosas, como cuando un periodista deportivo se sienta con un futbolista, ¿ya? No es que empiezas desde cero, de este man, cuántos goles metió en Emelec, y ni sé qué dice cuántos, sino que ya vas siguiendo su carrera y más o menos sabes. De ahí empiezas a buscar información básica, y hay distintos niveles de preparación. O sea, hay castigos en los que me he leído 2 libros sobre el invitado, para tener, especialmente cuando son invitados viejos. O sea, me leí la autobiografía de Rodrigo Borja para poder irme a entrevistar, ¿ya? Me leí un par de libros de Osvaldo Hurtado para poder irlo a entrevistar con mayor conocimiento, especialmente con estos que tienen tanta profundidad, y no cagarle y no parecer un guambrito culicagado que no sabe de historia. Entonces, me preparo con ese tipo de datos. En algunos casos trato de contactar a amigos de los entrevistados, familiares que me cuenten datos que los manes se queden culos de que cómo carajo me enteré. Y de ahí lo que trato de identificar son los temas relevantes que se tienen que hablar con una persona. Hay algunos castigos que son muy de perfil, muy de conocer a la persona. Y hay otros que son de coyuntura, que son de hablar de un tema específico. Entonces, yo qué sé, o sea, invitas a alguien que está polémico ese momento por cualquiera sea el motivo, y hablas de ese tema específico. Esos son castigos que no tienen mucha larga duración en el tiempo. Los castigos que más duran en el tiempo son los de personaje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, justamente esta semana estaba revisando data, y el castigo más visto del año 2021 es un castigo del año 2018. Me explico, que es el castigo a don Alfonso. Entonces salen esas curiosidades. O sea, la gente sigue viendo el castigo a Abdalá Bucaram, que es el castigo más visto de todos. Y de ahí, cómo vas llevando la conversación, abres por un tema que sea atractivo casi desde el inicio para enganchar a la gente. Casi siempre al principio mando una pregunta bien hija de puta, para empezar, para descolocarle de entrada al invitado, que dijo, puta, que vine, sí me dijeron que no venga, salud, salud. Y de ahí voy fluyendo, y trato de ir conduciendo, trato de no enfrascarme demasiado, aunque a veces no lo logro, en una temática que a veces a mí me apasiona y a la gente no tanto. Y a mí me sirve el público, porque ya empiezo a ver que el público se me empieza a desconectar y pin, cambio. Pero de ahí tienes que ir viendo cómo el entrevistado te va abriendo unas puertas o cerrando algunas en las que vas a tener que tocar con mayor insistencia, y luego encuentras una muletilla para huevearlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo a Otto le regalaba huevos durante la entrevista. Entonces yo le sacaba huevos y le decía, aquí están los huevos que te faltaron para lanzarte a la presidencia. Aquí están los huevos que te faltan que ni sé qué. Entonces con esa huevada yo iba jodiendo. De ahí, por ejemplo, tienes casos como que cosas que te cuentan, y lo presentas en entrevista y el entrevistado se desbarata. Por ejemplo, recuerdo un último caso de esto, el ministro de Turismo, Nils Olsen, todo guapo como es, así, y chico sexy, cojo y le digo, señor ministro de Turismo, ¿usted alguna vez se ha meado en un sitio turístico? Y coge y me dice, no, ni fregando, ¿cómo me voy a orinar? Y no digo aquí en el Ecuador, sino así como que estás que te meas en Roma y te vas a una esquinita y le meas al Coliseo. Y me dice, no, ni cagando, ¿cómo vas a creer?
Y le digo, porque del 1 no, pero a mí me contaron que del 2 sí. Y el man se le abren los ojos y me dice, ¿cómo que de eso? Le digo, ministro, a mí me contaron que usted estaba en Salinas en una carrera y a usted le dio ganas de cagar y ese rato se metió a un terreno, cagó y se limpió con el número de la maratón, pues del número de tal y cual. Y el man se queda estupefacto, pues loco, dice, ¿cómo mierda te enteraste de esa huevada? Y yo que soy el ministro guapo perfecto, ahora ante el Ecuador se van a enterar que me ando cagando en las maratones. Y después de eso, el man, después de que tú sacas una huevada así, ya ganaste, ¿cachas? Claro. O sea, ya el resto de la entrevista ya es puta Chito Vera, puta versus Segundo Mercado, pues, loco. O sea, ya una huevada de puta de que ya luego déjalo con vida. Pero ese tipo de cosas, o a veces sacas un elemento histórico personal de él que lo quiebra. ¿Me cachas? Eso, por ejemplo, pasó con Otto en el último. Y yo empiezo a hablar de la primera vez que Otto vio decenas de muertos en la pandemia. Uh-huh. Y Otto se quebró en la entrevista y él nunca más volvió a recuperarse en la entrevista. ¿Ya? Uh-huh. Entonces buscas esos elementos que demuestran mucho quién es el personaje. Al principio a mí me decían, cuando yo empecé con esta locura, me decían, eso no puede ser periodismo, eso no puede ser periodismo, decían los grandes teóricos de la comunicación ecuatoriana y los periodistas convencionales, decían, ¿cómo puede ser el Vivanco, que era tan seriecito y tan y normalito en la prensa escrita, que está ahí chupando y diciendo malas palabras con los políticos? Y yo digo, ¿cuál es el objetivo de una entrevista periodística? El objetivo de una entrevista periodística es conocer al entrevistado, tratar de sacar la mayor cantidad de información real de ese entrevistado, ¿no es cierto? Y yo digo, tú ves el castigo divino con un político, ya lo ves cachetón, sonrojado, diciendo las verdades, siendo él. Uh-huh. Eso es más periodístico que una entrevista de 5 minutos en un noticiero de televisión en la mañana en la que va internado a repetir lo que sus consultores políticos le dijeron que tiene que repetir incansablemente la noche anterior. Pongamos en una balanza. O sea, lo uno sí es periodismo, lógicamente, y muy importante, con mucho respeto para mis colegas de la televisión y de la mañana. Pero me parece que es mucho más decidor lo otro. O sea, como el objetivo del periodismo está más logrado cuando ves al personaje en el castigo que cuando lo ves en contacto de Ecuavisa. Eso me parece muy clave. Nosotros cuando empezamos el podcast sabíamos que tenía, y le decíamos a los invitados desde un inicio, sabes que se separa por lo menos 1 hora de tu tiempo, porque en 20 minutos, 2 hosts, te vas a leer, nos vas a repetir el libreto que dices en todos lados y ese no es el objetivo. Es ir más allá del talking point que te repiten y te repiten. Y las entrevistas malas que hemos tenido con buenos invitados es porque son invitados que ya están, digamos como tú, que están ante una cámara casi todas las semanas, que ya tienen el libreto para la hora entera. Y ahí es como que, puta, no le vamos a sacar nada de información que no sepamos ya. Y ahí es que se pone medio turro. Y yo estoy de acuerdo contigo, cuando le sacaste a Otto el tema de los muertos... O sea, estás diciendo que mi entrevista, la que estás teniendo ahorita, vale paloma. No, pero o sea, tú ya eres un profesional en esto, digamos. Cuando entrevistamos a gente que ya tiene media training y cosas, se nota. Cuando entrevistas a un emprendedor que no muchas veces está en los medios, él sí te puede contar cosas de verdad de su negocio que tú dices, seguramente la persona está pensando el día siguiente que no tuvo que haber dicho eso. Eduardo es bastante inquisidor y pregunta temas de facturación y cosas que yo digo, wow, vamos a ver si contesta. Y la persona cuando se siente cómoda, la contesta. Y después me imagino que tiene el chuchaqui al día siguiente. Pero Luis Eduardo, tú vienes de la industria tradicional, tú eras un editor general del diario Hoy, o sea, tú eras del periodismo tradicional. Diario Hoy es uno de los diarios más importantes del país. Esta industria... yo era del diario La Hora, editor general. Perdón, yo empecé mi carrera en Diario Hoy, en la sección de investigación, y el Diario Hoy ya no existe. Correcto, del diario La Hora, 1000 disculpas. ¿Qué te da a ti ver esta industria que
esta capa caída en estos momentos. El universo no está brillando como estaba brillando antes. Vemos por ahí que el comercio es puro paywall. ¿Qué piensas que va a pasar con esta industria? Yo creo que la industria está en un punto de quiebre desde el 2020, está en un punto de quiebre brutal. Eh, la pandemia lo que hizo fue desnudarnos a todos en la industria y mostrar más o menos quién es quién, ¿no? ¿Por qué? Porque ya venía un proceso de digitalización que muchos en la industria veían como una novelería, especialmente los demás canas en la industria que siguen siendo aún los que dirigen o dirigían la mayor cantidad de medios tradicionales. Los medios tradicionales son manejados por gente muy respetable, pero de muchos años, ¿ya? Propietarios y familias propietarias de los medios de comunicación. Entonces, ellos veían a lo digital como algo que hay que tener, pero el negocio está en el papel, ¿no? El negocio está en la frecuencia de radio. El negocio está en pelear por mi frecuencia de radio. El negocio está en la tele. Lo digital es complementario, en algunos casos novelería. Y un día nos cerraron la puerta de la casa y nos dijeron, quieto ahí, concha tu madre. No puedes salir de tu casa. Y la gente sentía que se jugaba la vida por salir a comprar 1 litro de leche, ¿no es cierto? Prácticamente al principio de la pandemia era como que te jugabas la vida por ir a comprar 1 litro de leche. Entonces no te ibas a jugar la vida por ir a comprar el diario El Universo en papel, ¿ya? Especialmente porque no lo necesitabas, porque toda la información estaba aquí de manera inmediata, abrumadora, constante, 24/7. No prendías la radio porque la radio tiene una dinámica de consumo que está atada al tráfico, ¿ya? Tú escuchas la radio cuando estás en el auto, cuando estás en el taxi, cuando estás, no llegas ya a la casa a prender la radio, ¿ya? No es como que vamos a escuchar qué ha pasado con el COVID, ponte la 95 punto tal. ¿Me explico? Esa huevada se acabó, ¿ya? La radio funciona y es importante mientras sigamos estancados en los tráficos brutales que estamos estancados en las grandes ciudades, que es hacia donde va el esquema publicitario, porque si bien pueden escuchar mucha radio en el Alto Chimborazo, ¿ya? Esas comunidades, es importante por la llegada y por esas audiencias, pero comercialmente no es relevante como empresa, ¿me explico? O sea, no va a venir claro a decirte, puta, yo quiero llegar a la comunidad de Chichambiro Alto, y no, te van a pautar por llegar a Putaquito, a Guayaquil, a Cuenca, Ambato, los satélites que queden alrededor de esas ciudades, ahí donde se concentra la publicidad, en realidad, la gran publicidad nacional, ¿no? En esos espacios. Entonces, lo que pasó es que muchos de los tradicionales, la televisión seguía reforzada porque sí prendes la tele para ver cosas, la gente sigue viendo el noticiero para informarse. Entonces, la tele y lo digital se disparó durante la pandemia. ¿Y qué pasó con la mayor cantidad de miembros de la industria? No tenían articulado ni aceitado ningún mecanismo de monetización del contenido digital, ¿ya? Entonces, el universo, por ejemplo, llegó un momento en el que yo he hablado con representantes de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y al inicio de la pandemia, la venta de periódicos se cayó en un 98%, ¿ya? En un 98%, y lógicamente, en ese mismo porcentaje los ingresos publicitarios, ¿ya? Pero tú regresas a ver en Diario El Universo, en Diario El Comercio, en todos estos, y tienes un monstruo de cientos de empleados que tienes que, al final del mes, haya pandemia o no haya pandemia, tienes que pagarle el sueldo, ¿ya? Pero de un día para otro desaparecieron el 98% de tus ingresos. Y ese rato recién a despertar con desesperación para ver cómo activabas mecanismos de comercialización digital. A nosotros nos llegó la pandemia y eso era lo que hacíamos. Entonces, lo que hicimos fue potenciar lo que nosotros ya hacíamos. Y las marcas y clientes empezaron a decir, ya no puedo poner en vallas porque no hay nadie en la calle, ¿no? Ya no puedo poner en periódicos porque en la radio no tiene sentido.
o pongo en tele o pongo en digital. Entonces ponían sobre la mesa quiénes son los digitales que llegan y que saben cómo articular un mensaje. Entonces, pucha, la posta. Y empezaron a llegar. Nosotros también tuvimos un cambio importantísimo, porque antes de la pandemia nosotros éramos de pocos grandes clientes, ¿ya? Y post pandemia somos de muchos pequeños clientes, ¿ya? Entonces ahora se nos burlan porque somos el fideíto de ni sé qué, el ni sé qué, que el ni sé cuánto. Y puta, si me tengo que tatuar tubo rival en la nalga, me tatúo tubo rival en la nalga. ¿Me explico? Pero empezaron a llegar marcas que antes no eran cercanas a la posta, pucha, odontólogos, marcas de menos presupuesto, pero en más volumen, ¿ya? Uh-huh. El 2020 crecer un 30%, que el 2019, cuando toda la industria había tenido un desplome brutal. Habían cientos de despidos. El telégrafo dejó de circular en impreso, el diario La Hora dejó de circular en impreso, cientos de radios quedaron a nivel nacional, el Universo despidió a 100, el comercio se fue al carajo. Entonces, al origen de la pregunta, que es ¿cuál es el momento de la industria? Es un momento muy delicado, especialmente para las grandes estructuras tradicionales de comunicación, que si es que no se dan la vuelta y si no entienden cómo es la jugada, van a morir. Y sería una pena, ¿ya? Sería una pena prescindir de marcas valiosísimas de trascendencia centenaria, porque no hayan entendido cómo va la jugada, ¿ya? Pero sin embargo, también nos ha mostrado enormes oportunidades, ¿ya? Tú antes, yo suelo decirles a los estudiantes de periodismo que yo soy de las últimas generaciones que se graduaron de la universidad y el objetivo era ir a conseguir, ojalá me dé trabajo el comercio, ojalá consiga yo un puestito en Ecoavisa, el sueño de mi vida es entrar a Teleamazonas. Ahora eso ya no existe más. Tú sales de la universidad o eres un emprendedor en la comunicación y la última de tus posibilidades es de que te contrate Teleamazonas, porque Teleamazonas no está contratando, está despidiendo, ¿ya? Uh-huh. Por decirte Teleamazonas. Ahora la única opción que tienes es el emprendimiento digital, pero con todos los retos que tiene esa vaina, con todas las complicaciones que tiene esa vaina, pero toma en cuenta y compárate con los emprendedores de hace 15 o 20 años. Tú no podías salir a la calle y decir voy a ponerme un medio. Tienes que comprar una imprenta del Zamputas para imprimir y generar una logística de distribución de diarios a nivel nacional del Zamputas millonaria, o conseguir una frecuencia de radio y montar una radio y antenas y la verdad. Ahorita acá se juntan como ustedes dos tipos pilas y hacen un producto que funciona. ¿Me explico? O te abres gratis una página de Facebook y si logras entender cómo va el mercado, cómo van los contenidos, los requisitos de la audiencia, pintas tú, estás compitiendo con las grandes cabeceras. Nosotros empezamos en el 2017 en un cuarto de 4x4, Anderson, yo y una compañera robando Wi-Fi de un Sweet and Coffee que quedaba abajo, en el 2017, a finales de 2017 y a finales de 2018, nosotros en generación de contenido y en generación de influencia, que no es lo mismo que ser influyente que ser influencer, y este es un negocio de influencia, ya no es un negocio únicamente de alcance y de métricas, sino es qué tan influyente es lo que tú dices, ¿ya? Porque tú puedes, el comercio puede llegar 5 millones de clics, ya, pero lo que tú publicas mueve algo, produce algo, no, entonces tus 5 millones valen 1 millón de clics. Entonces, nosotros a finales de 2018 ya competíamos en ese tipo de relevancia con las grandes cabeceras, una hueá de 14 meses. ¿Me explico? Lo que le costaba antes en la industria a alguien 50 años. Esa es la diferencia. O sea, ahora si es que lo haces bien, los mecanismos son gratuitos, ¿ya? Pero no es gratuita la inteligencia.
Entonces, algunos creen que ya solo ponle en Twitter y ya está. Y todas las redes son iguales, cuando no entienden que el abuelito esté en Facebook, que el papá esté en Instagram y que el nieto esté en TikTok, ¿ya? Ujú. Y creen que las redes son como un gran saco en el que bota la huevada ya y que todo, ya soy super millennial porque abrimos Facebook, mijito, y ya está. Y los canales de televisión, por ejemplo, tienen grandes seguidores porque sus marcas son muy reconocidas y porque tienen talentos de televisión que son muy reconocidos, seguidos, adorados o odiados o lo que sea. Pero tú ves a los canales de televisión postear en redes sociales el reportaje de televisión. ¿Me explico? Ujú. Como que el reportaje tal cual de televisión en redes. Y esa no es la huevada. Hay Es otra otra generación. dinámica. Es otra dinámica, es otro lenguaje, brother. ¿Ya? La gente que está en Instagram no está viendo televisión, no está en el almuerzo con el control remoto, no tiene tiempo ni siquiera para tu huevada, ¿ya? Entonces, y tienes que entenderlo y no lo entiende. Nosotros no creemos que lo sabemos todo, no creemos en realidad no creemos que sabemos nada, porque hasta ahora no tenemos puta idea qué es esto de la posta, pero tratamos y hacemos el esfuerzo de reconocernos ignorantes y de tratar de que sea el público el que nos enseñe. Tuve una reunión esta semana justamente en La Posta en ese sentido. Escuchemos a las redes, ¿qué nos están diciendo? ¿Ya? Entonces decía, puta, ¿por qué no pega este contenido que estamos haciendo en Twitter? Porque la gente está en Twitter para odiar. Entonces, dale contenido político heavy shit, ¿ya? No le estés dando huevaditas light, ¿ya? Y el contenido heavy shit, ¿cómo funciona en Instagram? No funciona tanto. Pues. Ahí la gente quiere vacilar el patín y estar más fresco, y ni se diga en TikTok. Entonces empecemos a reenfocarlo de esa vaina. Empecemos, nosotros hacemos esfuerzos enormes, como por ejemplo en los reportajes de Paz y Plomo, hacer una huevada de ese volumen en 15 minutos, que es lo que nosotros le rogábamos a la gente de que nos regale para que vea un capítulo, ya 15 minutos es salvaje en digital, ¿ya? Y es aún más salvaje condensar toda la información que teníamos para en 15 minutos tratar de explicar una problemática de esa envergadura, ¿no? Pero sabíamos que nosotros, por el material que teníamos, puta, ya nos mandábamos unos documentales de 3 horas, ¿ya? Pero teníamos que hacerlo en 15 minutos porque nosotros no le podemos imponer a la gente a la final es la que te impone la dinámica de consumo, cosa que no sucede con el castigo. El castigo tiene otra huevada. ¿Por qué? Porque yo no compito en Instagram, en el castigo, en que la gente está paz, va a haber un ratito, siguiente. Yo en el castigo compito con Netflix. Y no quiero ser vanidoso diciendo que yo estoy al nivel de Netflix, yo soy una cucaracha al lado de Netflix, ¿ya? Pero yo compito con Netflix porque yo compito con una persona que en la noche coja su mantita, prenda la tele y en vez de ver un capítulo de su serie o una peli, se ponga el castigo, porque el castigo llega a ser hasta de 2 horas, cabrón, ¿ya? Entonces, el castigo no se ve en el bus así, el castigo se ve de noche con una cobijita, con canguil, con una cervecita, y te estoy pidiendo yo por lo menos 1 hora de tu tiempo. Entonces, a eso me refiero cuando yo compito con Netflix, porque yo tengo que competir por la atención de la gente que decida no ver Cobra Kai y ver a este modesto servidor hablando huevadas. Eduardo, pero ¿qué tan sostenible es el modelo de negocios de un medio que esté ligado netamente a la pauta? Tienes tantas marcas que puedes poner en una pantalla. Esa es la gran interrogante. Es sostenible, es escalable, que es más importante, pero y lo entienden mucho más las agencias de publicidad que los medios, ¿ya? Los medios siguen pensando que te tienen que vender un espacito, un bannercito,
o entra a mi página web y vas a encontrar una camioneta enorme antes de poder entrar a la información del comercio, y voy a hacer una X súper pequeñita para que nadie le pueda dar a la X y entren obligados a ver tu camioneta, y a mí me vale verga la camioneta, y es una experiencia de consumo publicitario súper tóxica. ¿Me explico? Entonces siguen pensando que ya vendimos un bannercito. Muy bien, pero nunca vas a crecer vendiendo bannercitos, ¿ya? Porque lo que te puedan pagar por un bannercito no te va a permitir tener una estructura que vaya creciendo, ¿ya? Especialmente en medios, es una industria muy compleja porque casi no se pueden automatizar procesos. Yo no puedo robotizar reportajes. ¿Me explico? Los contenidos periodísticos los hacen los periodistas, los hacen los humanos, ¿ya? Y los humanos ganan un sueldo que hay que pagar al IES, que hay que dice qué, que dice cuánto. Entonces los costos operativos son altos en medios y casi siempre relacionados a rol de pagos, ¿ya? O sea, en nosotros, no tengo la cifra aquí, pero el 80% de nuestros costos fijos son gente, ¿ya? Porque yo necesito gente que esté hablando, gente que esté investigando. Yo no puedo poner ahí pues podría tal vez hacer un robot que ni siquiera no puede hacer, ¿ya? Yo lo que necesito es gente pilas haciendo trabajo pilas. Entonces, es sostenible en el modelo publicitario si es que entiendes lo que las marcas quieren. Las marcas están un paso más adelante que nosotros, muchas de ellas, y no saben dónde poner su dinero. Los presupuestos de publicidad siguen existiendo, ¿ya? Y como no encuentran en los medios ecosistemas adecuados donde meter su marca, terminan las marcas obligadas a generar contenido propio, que casi siempre resulta fracasado. Porque yo no sigo Pilsener para ver videitos de Pilsener. ¿Me explico? ¿Ya? Hay casos muy raros y exitosos de marcas generadoras de contenido, ¿ya? Y marcas que van mutando en ese sentido, como Red Bull, porque que Red Bull ya no es una marca de energizantes, lo último que vende son energizantes, ¿ya? Una marca que gana la Fórmula 1, ¿me explico? Entonces, pero de ahí la generación de contenido de las propias marcas no suele ser exitosa, pero los presupuestos siguen existiendo. Lo que pasa es que el mercado de medios no le da opciones porque le sigue diciendo, aquí puedes poner tu bannercito para que la gente entre a tu página, y eso es lo que te puedo dar, pero no generas contenido, product placement, inbound marketing, cosas que las marcas pueden decir, eso está más chévere. ¿Me explico? Claro. No sé si ustedes vieron la cobertura de elecciones que tuvimos nosotros en las elecciones presidenciales. En pijamas. Esa huevada era haga negocio conmigo. ¿Me explico? Entonces, puta, y nosotros utilizamos eso para cagarnos de risa. Y hubo 40 marcas que entraron ahí, ¿ya? Tú veías la cobertura de otros medios y no tenían publicidad. Porque primero era inconcebible cómo puedes comercializar una cobertura de elecciones. O sea, puedes comercializar MasterChef, puedes comercializar el partido de la selección, pero ¿cómo comercializar? Nosotros dijimos, puta, nos va a ver mucha gente por eso, porque nosotros, las elecciones son como para nosotros, para un medio deportivo el mundial, ¿ya? Ahí es ahí donde tenemos que dejar toda la carne en el asador. Entonces, si vamos a hacer un esfuerzo así, ¿por qué no lo comercializamos? Y lo comercializamos en gajo, y nos cagábamos de risa de eso. Y la gente que veía se cagaba de risa de, ¿cómo es esta boda del caldito? ¿Cómo es el Maggi, creo. La competencia del Maggi, ¿cómo se llama? De su mesa, ni sé qué, bueno, criollito, ni sé qué huevas, puta criollito, agua, puta imperial, estamos aquí con las pijamas, Ronald, ya me llegó el iPad de la ganga, pero riéndonos también de eso y disfrutando de eso. Entonces la gente, cuando tú presentas la publicidad de esa manera, fresca, nos aseguro a nosotros, ¿ya? O sea, fresca de, me cago de risa y la marca es parte de mí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a mí me manda la gente en Twitter fotos de mi banco, mírame aquí,
mírame aquí tomándome el Navarro Correa, el único Correa que no es tóxico. ¿Me explico? Porque la gente ya siente que las marcas que están con nosotros son parte de nosotros. Y eso es una experiencia invaluable para una marca, ¿ya? Para algunas. Y ojo que nosotros hicimos una huevada que, así como lo de las elecciones, se suponía y siempre se supuso en este país que la política no podía ser rentabilizable, ¿ya? Que el periodismo político no generaba recursos. Era muy importante por la influencia, por la audiencia, pero que las marcas corrían de la política como de la peste, que las marcas solo quieren estar en fútbol y las marcas solo quieren estar en farándula y entretenimiento y temas de familia. Así es como se manejaron los medios durante los últimos 50 años en este país, ¿ya? Y cómo se concibió la relación medios-publicidad. Y se mantenía la política de manera importante, con grandes periodistas, pero sin la idea de que podía ser rentabilizable. Y sí sucede que llegas a marcas y te dicen, no, puta política, y peor con la posta, ¿ya? Porque no somos políticamente correctos, de Coavisa. Entonces decimos, mira, su marca va a estar con nosotros mientras hablamos malas palabras y nos chumamos, ¿ya? Eso me pasó al principio, bueno, pero para terminar la idea, nosotros rompimos esa vaina, o sea, rompimos de que era imposible de que marcas quieran estar en política. Las marcas sí quieren estar en política y sí quieren estar en economía. Eso se ha descubierto y nuestra experiencia ha logrado visibilizar eso, porque la audiencia sí quiere estar ahí. Nosotros entendíamos de que, es que la gente ya no quiere leer una página entera de economía en el universo. No, no quiere. Pero la gente sí quiere saber qué carajo es el Producto Interno Bruto. Lo que no quiere es morirse del aburrimiento mientras se entera, ¿ya? Y las marcas entendieron eso y se quieren unir a la fiesta. Cuando yo empecé el Castigo Divino, no pautaban un carajo, pues, loco. O sea, yo andaba por ahí con mi carpetita, valiendo carpeta directamente, queriendo vender un espacito, alguna pendejada. Y yo llegaba a los sitios y me decían, a ver, señor Viván, muchacho, usted me está diciendo a mí, yo soy dueño de Fruit, que yo, y en el correísmo duro del 2015, que yo meta mi marca mientras usted se emborracha, habla malas palabras y putea al presidente. Por favor, guardias de seguridad, saquen a este desquiciado de aquí al frente mío, por ejemplo. Era imposible esa huevada, ¿ya? Pero luego las marcas se dieron cuenta de que había audiencia y que los bares se llenaban y de que había fila de espera en algunos casos, casi todos los pastillos divinos, ¿ya? De gente que se quedaba en cola. Y fueron viendo, oye, esa huevada sí pega, y sí quiero estar ahí, y sí quiero ser irreverente, y sí quiero unirme a esta fiesta. Y llegó un punto en el que yo ganaba más antes de que yo me vaya a Guayaquil, a hacer también el Castigo en Guayaquil, haciendo 2 entrevistas, 2 lunes al mes, recibía más ingresos que por mi sueldo, que yo me rajaba el lomo de lunes a domingo en el periódico. Entonces yo dije, esta huevada, algo está pasando y algo me está diciendo el mercado, ¿ya? De que la gente está allá y eso está muriendo. Y esa fue una de las razones fundamentales por la que abandoné el barco del papel. Es increíble ahorita lo que mencionas, voy a irme un poco más atrás lo que has mencionado. Nosotros hemos entrevistado aquí a 2 grandes personas que han decidido irse por los medios digitales. Uno de esos es Nelson Salazar, que la historia de él es increíble. Y ahorita que me mencionabas lo de que hay personas que salen de estudiar y ya no ven pues al universo, ya no ven a un canal de televisión, ven cómo ellos pueden emprender en YouTube, que es gratis. Y Nelson Salazar era un taxista que hoy en día la rompe en YouTube haciendo lives, hablando claro con Nelson Salazar. Hablando claro con Nelson Salazar, se me ha ido. Y el otro es Nicolás Muñoz, que ha encontrado el mismo nicho que nosotros tenemos en temas de negocios, haciendo videos increíbles explicando marcas que impactan. Y eso es lo que yo veo al final del día, que es lo que tiene que ver la televisión. Y aquí yo te quisiera hacer una pregunta, es ¿cómo
O sea, tú rompes, efectivamente, tu historia yo me la leí, tú empezaste haciendo castigos divinos en un bar, tú solo, y decides emprender. Pero lo más interesante de todo es que decides emprender con alguien con el que tú no conocías hace mucho tiempo, y aquí me corriges si me equivoco, que es Anderson Boscan. ¿Cómo fue esa dinámica y cómo fue ese momento en el que tú dices, ok, yo estoy ganando más, trabajando 2 lunes a la semana, siendo mucho más productivo? Viene esta persona que no necesariamente conozco hace muchos años y me dice, oye, deberíamos hacerlo juntos, y tomas la decisión de salir. ¿Cómo fue esa historia? Este man del Anderson iba a los castigos divinos en Guayaquil y se quedaba después a tomar una cerveza y a conversar conmigo de política. Yo sabía quién era él porque él era una figura emergente importante del periodismo impreso en Diario Expreso, y había dado algunos golpes interesantes en relación a la investigación del caso Jorge Glass. Entonces, él saltó a la luz con eso y con la investigación de corrupción de Petroecuador. Entonces, en el mundo del periodismo lo teníamos ya mapeado, identificado. Es un tipo muy joven. Tiene la pinta de 32, pero es un tipo joven, y en ese tiempo era aún más joven. Entonces, en conversaciones, y nos quedábamos hablando de tertulias, de la industria, un día vino a Quito y me dijo, oye, voy a Quito, me van a entrevistar en Ecuavisa, almorzamos. Entonces yo lo paso viendo por Ecuavisa, nos vamos a comer unos pinchos. ¿Cómo le dicen a los pinchos en Guayaquil? Chuzos. Chuzos. Nos fuimos a comer unos chuzos, y conversábamos principalmente de la industria e íbamos coincidiendo muchísimo en lo que se necesitaba, en lo aburridos que estábamos los dos, nuestros respectivos trabajos, con mucho respeto a nuestros trabajos, que fueron nuestra escuela y casas periodísticas importantísimas, pero creíamos que estábamos ya gritando por otra cosa. Y de ahí fuimos dando ideas, teníamos Skypes constantes de qué carajo hacemos, qué tal y cual, y eso iba un poco tomando forma. De ahí dijimos, esta nota tiene que hacerse con dinero, no podemos salir así nomás, y decidimos ir a pedir un crédito en un banco. Y un banco irresponsable nos dio un crédito. Sí, porque te iba a preguntar ahorita quién te da crédito para... No tenías ningún activo en ese momento, o sea, activo que sustente la garantía por el trabajo. Pero teníamos una gran idea, cabrón. Eso sí. Entonces, ya una vez que conseguimos el crédito, que seguimos pagando, faltan todavía, ¿cuánto dijeron que faltaban? 8 meses para terminar de pagar el puto crédito. Dijimos, ya estamos del otro lado, avantémonos. 3 días después de eso, me llama Anderson Boscan a decir, Mónica, su esposa, está embarazada. Y yo, vas a dejar tu trabajo. Mónica va a dejar su trabajo. Vas a venir con una mujer embarazada a Quito a ver qué carajo hacemos y aventarte sin paracaídas. Sí, hermano, pucha, digo, perfecto, yo también me aviento. Y nos aventamos. Hemos coincidido muchísimo en la forma en la que entendemos el periodismo, en la forma en la que entendemos la dinámica. Empresarialmente nos complementamos mucho. No ha existido una sola discusión importante en cuanto al rumbo de la empresa como empresa. Más bien complementamos muy bien las ideas. Tenemos estilos distintos como son evidentes, pero creo que también son complementarios. Entonces esa es más o menos la historia. Interesantísimo. No, yo te iba a decir nomás, pero para que sigas, o sea, se habla mucho de lo que hablamos aquí todos los días, de tema de startups, cómo encontrar tu cofundador, etcétera, cómo saber cuándo ya te tienes que lanzar de lleno y dejar tu trabajo estable, que no es tecnología en sí, pero o sea, aquí está más o menos cómo tienes que hacerlo. Cuando ya tú
tu cachuelo te pague más que lo que tú estás haciendo en tu día a día cuando te conectes muy bien con la persona que estás hablando para crear algo, paracaídas y hablamos. Qué bacán. No, y además hay una cosa que es muy importante. Tú no puedes, yo tengo una teoría que es un poco robada de un amigo de mi mujer, pero ya la hice mía, que yo le llamo la teoría de los helados de Salcedo. ¿Ya? ¿Ustedes qué? Ya la he hecho yo mía, pero estoy confesando, mi amor, de que me le robé al cobo. La teoría de los helados de Salcedo. Ustedes conocen los helados de Salcedo, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Ya? Claro. Pero nunca han ido a Salcedo, supongo, o se han ido a Salcedo. Yo no. ¿Ya? Claro, obvio. Yo sí. Ya. Por Ambato. En Salcedo lo único que hay son heladerías de helados de Salcedo. ¿Ya? Entonces hubo un tipo hace muchos años que se le ocurrió hacer el helado de Salcedo, ¿no? Y le fue bomba, ¿ya? Y de ahí la gente empezó a replicar el helado de Salcedo. Y ahorita el peor negocio que tú te puedes montar en la vida es ir a Salcedo a ponerte una heladería de Salcedo, ¿ya? A menos que tú le pongas marihuana a tu helado de Salcedo, va a ser muy complicado despuntar. Entonces tú lo que tienes que ver es no solo que tu cachuelo te esté pagando más, porque no siempre te va a tener que estar pagando más, solo tienes que identificar que el mercado va hacia allá, ¿ya? Que hacia allá hay muchas más expectativas, pero también tienes que tener una idea distinta, ¿ya? Porque si es que vas a competir con lo que ya está posicionado en el mercado, si no tienes una idea distinta, vas a necesitar mucho más presupuesto para competir, ¿ya? Yo quiero ponerme un supermercado, ¿ya? Y voy a hacer un supermercado bonito, grande, pero yo para entrar a competir con mi comisariato y con el Supermaxi, tengo que traer a Walmart, ¿me explico? Y tengo que traer un billete de San Plautas. ¿Cómo puedo yo competir? Entonces yo tengo que buscar elementos diferenciadores. Yo no puedo montarme un diario El Universo, ¿ya? Claro. Yo no puedo montarme un diario El Comercio y tratar de competir por ahí. Eso es lo que le está pasando un poco a Primicias. También con todo el respeto, es un diario quiteño, digital, que compite con el comercio y en información, así, información plana, ¿ya? Entonces lo que tienes que identificar es si me voy a poner un supermercado, voy a ponerme un supermercado 100% orgánico y además con blockchain de toda la cadena de producción y libre de gluten y lo que sea. ¿Nico? Entonces, soy el supermercado de los hipsters a nivel nacional y así compito, ¿ya? Entonces, los jóvenes que quieren comer sano y tal y cual no van a ir nunca más al súper, van a ir donde me. Locales más pequeños que tal y cual soy diferente. ¿Me explico? O soy un supermercado en el que ya no aceptamos efectivo. Ya, es un supermercado en el que tú te registras en la página web. No sé si conocen cómo son estas tiendas Amazon. Claro, la que entras y sales ya con el producto y te cobran con inteligencia artificial, creo. Claro. Pero Entonces, poner un efecto innovador, disruptivo. Claro, porque si que vos te vas a montar un helado de una heladería de Salcedo, vas a hacer una heladería de Salcedo más. Entonces, no solo es que tu cachuelo te esté dando, sino que tu cachuelo te esté dando, pero que entiendas que el mercado va para allá y que sepas qué valor diferente vas a tener que darle tú para poder competir con quienes ya son dueños de ese espacio, porque son muy pocos los espacios nuevos, se van generando espacios nuevos y oportunidades nuevas en el mercado, porque se van generando necesidades distintas, ¿ya? Pero en el sector de los medios es la misma necesidad que tenemos desde juglares, ¿ya? Desde la Edad Media, ¿ya? Que es la necesidad de información de la gente, que cada vez va creciendo, ¿ya? Entonces, eso no va a cambiar. Cambian las dinámicas, los medios, los periodistas, las plataformas, las tecnologías, todo lo que quieras, pero no cambia que la gente necesita estar informada. Y cada vez eso es aún más demandante, porque la gente ya no tiene tiempo de esperar el periódico de mañana para ver qué ha pasado. ¿Ya? La gente quiere Twitter ahorita, ¿ya? Pero la esencia de la industria sigue siendo la misma.
Entonces tú entras a competir donde ya van a haber otros big players, en este caso. Luis Eduardo, te pido mil disculpas, pues estoy aquí tal vez con un problema atrás mío. Antes de terminar, hay una pregunta que siempre me ha gustado entender y justamente a ustedes en la posta hace poco les pasó, es el tema de que ustedes manejan temas densos, como tú dices, políticos, corruptos, con delincuentes, que al final del día puede verse perjudicado su propia vida y la vida de las personas que los rodean. Tú como fundador de La Posta, que manejas ya no un equipo de 3 personas con el que iniciaste, sino un equipo que he visto increíble de algunas personas que están ya teniendo su propia exposición en los medios, en diferentes segmentos que estás haciendo. Tú como líder, ¿cómo mantienes a la gente comprometida cuando te llegan amenazas de muerte, cuando estamos viviendo una época de delincuencia donde no hay ni siquiera seguridad, donde meten en la cárcel a un policía, y tú tienes que estar frenteando todo esto, mandando a la gávera, a los políticos, diciéndole a los jueces? ¿Cómo mantienes a la gente comprometida o básicamente qué perfil buscas, ¿no? La gente que trabaja en La Posta es gente que ama La Posta, ¿ya? Y es gente que en muchos casos lucha mucho por ingresar, que ingresa algunos al tercer o cuarto intento de postulación, y que cuando entra se pone la camiseta al máximo. Y este no es el discurso típico del empresario de muchachos, hay que ponerse la camiseta, ¿ya? Sino que la gente en La Posta se va a farrear con el hoodie de La Posta. ¿Me explico? Y se sienten orgullosos de estar ahí, porque yo me he preocupado, y es una de mis principales siempre preocupaciones, que ir a trabajar sea del putas. ¿Me explico? Claro, O sea, también. Que la gente diga, puta, ojalá ya se acabe el puto fin de semana para que llegue el lunes, porque en mi trabajo hay biela, hay buen rollo, mis jefes me tratan bien, me dejan ser creativo, no me están jodiendo y así me desenvuelvo mejor. Entonces, tienes ese valor, luego tienes valores muy claros de la posta que tú entras también odiando a Correa, por ejemplo, sí. Entras odiando a Correa, es un espacio y un ecosistema perfecto para ventilar tu animadversión al individuo y a lo que él representa. Quieres combatir la corrupción, te puede dar miedo, pero te entusiasma la idea de aportar en cierta medida a construir un país medianamente decente, y vamos nutriendo de ese valor a la gente. Y cuando tenemos problemas y cuando tenemos amenazas, que tenemos muchas y constantes, resucitamos ese espíritu, ¿no? De que son los gajes del oficio. O sea, no tuviéramos estas amenazas si estuviéramos hablando de que el Macará le ganó 2-1 al Mushuc Runa, ¿ya? Claro. Nosotros tenemos esto porque estamos tocando fibras sensibles. Y si no quieres tocar fibras sensibles, ándate a una radio a hablar del Mushuc Runa y del Macará y de cómo quedó el clásico del astillero, que está muy bien, ¿ya? Pero no es lo que hace La Posta. Entonces, si vienes acá, te pones también una capa, cuando entras, y aquí vamos a repartir bala, brother. ¿Te metes aquí a repartir bala o no te metes a repartir bala? Claro. Puta, todos los que llegan aquí son gente comprometida. Entonces, hay ratos que nos caemos, puta, que nos preocupamos, que nos llegan amenazas que a veces son más preocupantes unas que otras. Yo ya estoy muy acostumbrado, pero los chicos más jóvenes, muchas veces tengo que sentarme y decirles, panas, esta hueva es así, toma estas medidas de seguridad, no trates de ir a la casa siempre por el mismo camino, no estés emborrachándote demasiado en los bares, si pierdes la conciencia pueden pasar huevadas porque ya eres una persona pública, y si ya te ganaste enemigos, ya te ganaste enemigos, y los trato de ir guiando constantemente en eso, porque al final yo soy el más viejo del gallinero. Entonces, pero siempre la gente termina levantándose y diciendo, saquémosle la puta a esos hijueputas. ¿Cuándo te vuelves oposición del gobierno de Guillermo Lasso que no a pie con bola? Puta, yo estoy más allá que acá, brother.
Nosotros nos hemos preocupado desde el inicio de ser críticos con fundamento del gobierno de Guillermo Lasso, y desvincularnos de los medios lacistas, algunos vergonzosamente lacistas. Y somos críticos. Hay dos cosas. El correísmo siempre va a esforzarse por posicionarnos cercanos a Lasso, como se esforzó por posicionarnos cercanos a Moreno, ¿ya? Y no importaba si nosotros tumbábamos a María Paula Romo, si nosotros investigábamos a Michelena, si nosotros sacábamos investigaciones que decían que el presidente había ordenado el desvío de $5 millones en el caso Arroz Moreno. Podíamos tumbarnos a todo el ministro, demostrar que Moreno jalaba cocaína con prostitutas, que el framing siempre iba a ser la posta con el morenismo, la posta. Y hay algunos que pican eso, y eso va a continuar y continuará con más fuerza con el tema de Lasso. Pero nosotros apelamos a las audiencias críticas, que tú te metas a revisar el contenido de la posta y veas cuánto contenido es favorable y cuánto contenido es crítico al gobierno. Y yo creo que estamos en contenido crítico en un 70%, y un 30% favorable. Somos bastante críticos. Yo soy bastante crítico. En un puteadero le dije, dándote la casa de la verga al que le está asesorando políticamente. Tiene muchos errores. Pasar a la oposición como la oposición que tuvimos con Correa, tienen que pasar muchas huevadas para polarizar a ese nivel. Es probable que suceda, lógicamente, porque la semana pasada ya nos comimos al representante del gobierno en Galápagos, y las investigaciones seguirán saliendo y que sea lo que tenga que hacer, pero... Y nada, con eso no te quito más tiempo, Luis Eduardo. Soy un fan. Te voy a mandar aquí nuestro newsletter semanal 4.0 para que te suscribas. Lo publicamos en Substack. Tenemos un análisis de data. Tenemos un periodista, también cofundador de Network, que es un periodista de data excelente, Eduardo Viteri. Y todas las semanas estamos publicando análisis de data más contenido curado sobre startups ecuatorianas. Así que ayudarías mucho. Suscrito en este momento. Pero qué bacán, yo me podría quedar aquí horas.